La escena comienza con un Juan Pablo Castel realmente ansioso por volver a ver a María. Esta ansiedad lo consumía, llevándolo a esperar días enteros fuera de donde creía él que ella trabajaba. Una mañana soleada, cual perro guardián, aguardaba frente al edificio de su amada, pero realmente ella nunca apareció. Castel tejía teorías para negar esta realidad, imaginando mil y una razones por las que María nunca estaba ahí. Tomó un café amargo como sus días de espera, cuando por fin la vio salir. Rápido cual relámpago se acercó y la llevó a una plaza sin chistar. María, claro, sin resistirse, caminaba a su lado como una pluma al viento. Así que, sentados en un banco solitario, Castel pudo notar su mirada extraña y fija, así como la primera vez que la vio. Antes de poder hablar, sintió que ella quería huir. La tomó del brazo y le pidió que prometiera nunca irse de su lado. Sin respuesta alguna, ella solo miró a otro lado, pero su rostro era tan bello cual escultura griega, pero así como una escultura, también tenía dureza hacia él. En aquella escena, Castel le repetía lo mucho que la necesitaba y le cuestionaba el porqué de su silencio mortuorio. María no respondía, mantenía su mirada fija en aquel árbol deprimido, como un espejo, quizás mirando su propio reflejo en él, no entendiendo el cómo un gran artista necesitaba de alguien tan común como ella. Estas palabras impacientaron a Castel, hirvieron su sangre, su sentir era verdadero, pero cuando María le preguntó el motivo, él no resolvió más que, con una rama, dibujar en la muerta tierra figuras geométricas, ni él sabiendo el verdadero motivo de su actuar. Explicó cómo su cabeza era un laberinto, con apenas cortos rayos de lucidez. Le confesó cómo había planeado su encuentro durante meses y aún así su actuar era el de un animal. ¿Acaso perdió la cabeza o el sobreanálisis finalmente rompió su mente? Independientemente de la razón, sabía que ella era pieza clave, aunque no supiera el porqué. En ese instante, lo único que él sabía era de que todo se trataba de la mirada que ella le dio a su obra. La miró como él lo hubiera hecho. Quizás no supiera la salida de su laberinto mental y quizás no entendiera el puzzle de pensamientos de María, pero lo que sí sabía era de que en el fondo él pensaba como ella y ella pensaba como él. Eran las dos caras de una misma moneda. El diálogo entre los dos continuaba, entre Pablo y María. Se encontraron y parecían como si un río siguiera su cauce, como si para ellos no se detuviera nada. Había mucha gente a su alrededor, pero ellos no prestaban atención a lo que a su alrededor tenía. Solamente Pablo se concentraba en María y en preguntarle tantas cosas que en su cabeza se había planteado. Dentro de todo eso, María lo único que hacía era escucharlo, solo escucharlo. Empezaron a hablar sobre el tema de sus críticos, sobre la ventana de su cuadro, sobre el mar profundo que tenía Pablo sobre ese miedo, pero sin embargo María sentía que ese espacio le hacía notar mucho que ella podría reflejarse en esa ventana. Entonces, Pablo seguía continuando con la conversación y entonces Pablo tenía mucho miedo y desesperado decía, María, no me vayas a dejar. Y María le decía, yo lo único que puedo hacer es mucho daño.